A principal preocupación de Estíbaliz Palma serán os cidadáns, é dicir, intentará combater os delitos que contribúen a empeorar a súa calidade de vida e a súa percepción de seguridade. Es el ciudadano de aquí el que me preocupa, con los delitos que le preocupan, que no dejan ser más que eso, el robo en su tienda, el robo en su casa, que a su hija le saquen una navaja para quitarle la mochila, que su padre sea maltratado por alguien que le cuida, ese tipo de cosas más domésticas. Prestarás especial atención ás vítimas relacionadas ca violencia de xénero, para o que é fundamental concienciar a sociedade de que hai que denunciar. No tiene por qué denunciar la víctima, puede denunciar cualquier persona. E insisto con lo de antes, llamen a la policía, que la policía hará las pesquisas oportunas. No tienen por qué ni siquiera figurar en diligencia, simplemente están dando una noticia a la policía que creen que hay un delito, no tienen ni siquiera que figurar. Pero la gente en ese sentido pues piensa, no, pues no es cuestión mía, no es problema mío, y en eso yo creo que hay que formar también a toda la población. Tamén falou sobre os delitos tecnolóxicos, que están a experimentar un crecemento notable. Y sí, se ha crecido, no podemos dar, por Secretaría de Estado, las cifras exactas, pero le puedo decir que saben que el delito leve y grave se diferencia por la cuantía, que son 400 euros. En el caso de los leves se ha triplicado el número de delitos y en el caso de los graves más que duplicado. Neste ámbito, o importante é, segundo a comisaria, a prevención e a formación. Todo se tiene que basar en la formación para la prevención del propio uso del ciudadano. O sea, el ciudadano aquí es el máximo responsable en su faceta, ¿no? en la seguridad. Que yo ya recordar que el día de mi presentación, y de verdad lo creo, que en seguridad tenemos que participar todos. O sea, el ciudadano es tan importante como la subdelegación de gobierno, como la policía. Sobre o tráfico de drogas, tema policial relevante na provincia, resaltou que a competencia da Comisaría Provincial se centra na pequena e mediana escala, xa que para outro tipo de operacións existe o Grupo de Resposta Especial para o Crime Organizado. Apoyamos a Greco en todo lo que necesiten. El tema de drogas a medio, que es lo que sí que tenemos competencia, medio tráfico, por supuesto, hay que desmantelar los puntos de venta y a quien proveen esos puntos de venta, porque ¿qué conlleva las drogodependencias? Pues todos lo sabemos, y no es el pico y la pala a las 6 de la mañana. Sobre a petición por parte dos sindicatos dun maior número de efectivos, recoñeceu que hai déficit de persoal, como ocorre no resto de España, e que isto se nota máis nas poboacións pequenas. Que falte un 20% en Vigo, que son 600, tiene menos peso específico que falte el 20% en Marín, que son 60. Porque, claro, los servicios básicos de 24 horas se tienen que hacer en un sitio y en otro. Es decir, gasta tanto Marín como Vigo en el servicio de seguridad. Entonces, el peso específico cuando somos menos se resiente muchísimo más. Y tenemos muchos servicios de 24 horas. Es seguridad, oficina de denuncias, calabozos, los Zetas. Hay muchos servicios 24 horas. Esta falta de medios é a que impide a creación de novas unidades policiais como a demandada UPR. El tema de la UPR, bueno, sería fantástico que tuviéramos UPR, pero, claro, no en detrimento de los Zetas, porque mínimo en Pontevedra tienen que salir 2 o 3 Zetas a patrullar. Yo eso en una población lo tengo clarísimo, porque una pelea en un pub con 5 personas implicadas, donde hay drogas y alcohol, un Zeta no puede afrontar eso. Tiene que haber mínimo 2 Zetas para cualquier intervención un poquito complicada. Tras estas primeiras semanas de toma de contacto cos asentes e os departamentos que dirixirá, a nova comisaria visitará o resto de dependencias da provincia das que será a máxima responsable.